La furiosa resistencia del prisionero no encerraba al parecer encono alguno hacia nosotros, ya que al verse por fin reducido, sonrió de manera afable, a la par que expresaba la esperanza de no haber lastimado a nadie en la refriega. Supongo que van a llevarme ustedes a la comisaría, dijo a Sherlock Holmes. Tengo el coche a la puerta. Si me desatan las piernas, iré caminando. Peso ahora considerablemente más que antes. Gregson y Lestrade intercambiaron una mirada, como si se les antojara la propuesta un tanto extemporánea, pero Holmes, cogiendo sin más la palabra al prisionero, aflojó la toalla que habíamos enlazado a sus tobillos, se puso aquel en pie y estiró las piernas, casi dudoso por las trazas de que las tuviera otra vez libres. Recuerdo que pensé, según estaba ahí delante de mí, haber visto en muy pocas ocasiones hombre tan fuertemente constituido. Su rostro moreno, tostado por el sol, traslucía una determinación y energía no menos formidables que su aspecto físico. Si está libre la plaza de comisario, considero que es usted la persona indicada para ocuparla, dijo, mirando a mi compañero de alojamiento con una no disimulada admiración. El modo como ha conseguido usted mi pista raya en lo asombroso. Será mejor que me acompañen, dijo Holmes a los dos detectives. Yo puedo llevarlos en mi coche, repuso Lestrade. Bien, que Gregson suba con nosotros a la cabina. Y usted también, doctor. Se ha tomado con interés el caso y puede sumarse a la comitiva. Acepté de buen grado, y todos juntos bajamos la calle. El prisionero no hizo por emprender la fuga, sino que tranquilamente entró en el coche que había sido suyo, seguido por el resto de nosotros. Lestrade se apeó al pescante, arreó el caballo y en muy breve tiempo nos condujo a puerto. Se nos dio entrada a una habitación pequeña, donde un inspector de policía anotó el nombre de nuestro prisionero, junto con el de dos individuos a quienes la justicia le acusaba de haber asesinado. El oficial, un tipo pálido e inexpresivo, procedió a estos trámites como si fueran de pura rutina. El prisionero comparecerá a juicio en el plazo de una semana, dijo. Entretanto, ¿tiene algo que declarar, señor Hope? Le prevengo que cuanto diga puede ser utilizado en su contra. Mucho es lo que tengo que decir, repuso lentamente nuestro hombre. No quiero guardarme un solo detalle. ¿No sería mejor que atendiera a la celebración del juicio? Preguntó el inspector. Es posible que no llegue ese momento, contestó. Mas no se alteren. No me ronda la cabeza la idea del suicidio. ¿Es usted médico? Volvió hacia mí sus valientes ojos negros en el instante mismo de formular la última pregunta. Sí, repliqué. Ponga entonces las manos aquí, dijo con una sonrisa, al tiempo que con las muñecas esposadas se señalaba el pecho. Le obedecí, percibiendo acto seguido una extraordinaria palpitación y como un tumulto en su interior. Las paredes del pecho parecían estremecerse y temblar como un frágil edificio en cuyos adentros se ocultara una maquinaria poderosa. En el silencio de la habitación acerté a oír también un zumbido o bordoneo sordo procedente de la misma fuente. ¡Diablos! exclamé. Tiene usted un aneurisma órtico. Así le dicen, según parece, repuso plácidamente. La semana pasada acudí al médico y me aseguró que estallaría antes de no muchos días. Ha ido empeorando de año en año, desde las muchas noches al sereno y el demasiado ayuno en las montañas de Salt Lake. Cumplida mi tarea, me importa poco la muerte, mas no quisiera irme al otro mundo sin dejar en claro algunos puntos. Preferiría no ser recordado como un vulgar carnicero. El inspector y los dos detectives intercambiaron presurosos unas cuantas palabras sobre la conveniencia de autorizar semejante relato. ¿Considera, doctor, que el peligro de muerte es inmediato? Inquirió el primero. No hay duda, repuse. En tal caso, y en interés de la justicia, constituye evidentemente nuestro deber tomar declaración al prisionero, dijo el inspector. Es libre, señor, de dar inicio a su confesión que, no lo olvide,
quedará aquí consignada. Entonces, con su permiso, voy a tomar asiento, replicó aquel, conformando el acto a las palabras. Este aneurisma que llevo dentro me ocasiona fácilmente fatiga, y la tremolina de hace un rato no ha contribuido a enmendar las cosas. Hallándome al borde de la muerte, comprenderán ustedes que no tengo mayor interés en ocultarles la verdad. Las palabras que pronuncie serán estrictamente ciertas. El uso que hagan después de ellas es asunto que me trae sin cuidado. Tras este preámbulo, Jefferson Hope se recostó en la silla y dio principio al curioso relato que a continuación les transcribo. Su comunicación fue metódica y tranquila, como si correspondiera a hechos casi vulgares. Puedo responder de la exactitud de cuanto sigue, ya que he tenido acceso al libro de Lestrade, en el que fueron anotadas puntualmente y según iba hablando las palabras del prisionero. No les incumbe saber por qué odiaba yo a estos hombres, dijo. Importa tan solo que eran responsables de la muerte de dos seres humanos, un padre y una hija, y que por tanto habían perdido el derecho a sus propias vidas. Tras el mucho tiempo transcurrido desde la comisión del crimen, me resultaba imposible dar prueba fehaciente de su culpabilidad ante un tribunal. En torno a ella, sin embargo, no alimentaba la menor duda, de modo que determiné convertirme a la vez en juez, jurado y ejecutor. No hubiesen ustedes obrado de otro modo, a ser verdaderamente hombres y encontrarse en mi lugar. La chica de la que he hecho mención era, hace 20 años, mi prometida. La casaron por la fuerza con ese Drever, lo que vino a ser lo mismo que llevarla al patíbulo. Yo tomé de su dedo exangüe el anillo de boda, prometiéndome solemnemente que el culpable no habría de morir sin tenerlo ante los ojos, en recordación del crimen en cuyo nombre se le castigaba. Esa prenda ha estado en mi bolsillo durante los años en que perseguí por 2 continentes y al fin di caza a mi enemigo y a su cómplice. Ellos confiaban en que la fatiga me hiciese cejar en el intento, mas confiaron en vano. Si, como es probable, muero mañana, lo haré sabiendo que mi tarea en el mundo está cumplida, y bien cumplida. Muertos son, y por mi mano, nada ansío ni espero ya. Al contrario que yo, eran ellos ricos, así que no resultaba fácil seguir su pista. Cuando llegué a Londres, apenas si me quedaba un penique, y no tuve más remedio que buscar trabajo. Monto y gobierno caballos como quien anda. Pronto me viene el empleo de cochero. Cuanto excediera de cierta suma que cada semana había de llevar al patrón era para mi bolsillo. Ascendía por lo común a poco, aunque pude ir tirando. Me fue en especial difícil orientarme en la ciudad, a lo que pienso el laberinto más endiablado que hasta la fecha haya tramado el hombre. Gracias, sin embargo, a un mapa que llevaba conmigo, acerté, una vez localizados los hoteles y estaciones principales, a componérmelas no del todo mal. Pasó cierto tiempo antes de que averiguase el domicilio de los dos caballeros de mis entretelas, mas no descansé hasta dar con ellos. Se alojaban en una pensión de Camberwell, al otro lado del río. Supe entonces que los tenía a mi merced. Me había dejado crecer la barba, lo que me tornaba irreconocible. Proyectaba seguir sus pasos en espera del momento propicio. No estaba dispuesto a dejarlos escapar de nuevo. Poco faltó, sin embargo, para que lo hicieran. Se encontraran donde se encontrasen, andaba yo pisándole los talones. A veces les seguía en mi coche, otras a pie, aunque prefería lo primero, porque entonces no podían separarse de mí. De ahí resultó que sólo cobrara las carretas a primera hora de la mañana o a última de la noche, principiando a endeudarme con mi patrón. Me tenía yo sin cuidado, mientras pudiera echarles el guante a mis enemigos. Estos eran astutos, sin embargo, debieron sospechar que acaso alguien seguía su rastro, ya que nunca salían solos o después de anochecido. Durante 2 semanas no los perdí de vista, y en ningún instante se separó el uno del otro. Drever andaba la mitad del tiempo borracho, pero Stangerson no se permitía un segundo de descuido. Los vigilaba de claro en claro y de turbio en turbio, sin encontrar sombra siquiera de una oportunidad.
No incurría, aún así, en el desaliento, pues una voz interior me decía que había llegado mi hora. Solo tenía un cuidado, que me estallara esta cosa que llevo dentro del pecho demasiado pronto, impidiéndome dar remate a mi tarea. Al fin, una tarde en la que llevaba ya varias veces recorrida en mi coche Torquay Terrace, tal nombre distinguía la calle de la pensión donde se alojaban, observé que un vehículo hacía alto justo delante de su puerta. Sacaron de la casa algunos bultos y poco después Drever y Stangerson, que habían aparecido tras ellos, partieron en el carruaje. Incité a mi caballo y no los perdí de vista, aunque me inquietaba la idea de que fueran a cambiar otra vez de residencia. Se apearon en Euston Station y yo confié mi montura a un niño mientras los seguía hasta los andenes. Oí que preguntaban por el tren de Liverpool y también la contestación del vigilante, quien les explicó que ya estaba en camino y que habían de aguardar una hora hasta el siguiente. La noticia pareció alterar grandemente a Stangerson y producir cierta complacencia en Drever. Me arrimé a ellos lo bastante para escuchar cada una de las palabras que a la sazón se intercambiaban. Drever dijo que le aguardaba un pequeño negocio y que, si el otro tenía bien esperarle, se reuniría con él a no mucho tardar. Su compañero no se mostró conforme y recordó su acuerdo de permanecer juntos. Drever repuso que el asunto era delicado y que debía tratarlo él solo. No pude oír la réplica de Stangerson, mas Drever prorrumpió en improperios, diciendo al otro que no era al cabo sino un sirviente a sueldo, sin títulos para ordenarle esto o lo más allá. Entonces prefirió ceder el secretario, tras de lo cual quedó convencido que Drever se reuniría con Stangerson en el Hotel Halliday Private, caso de que llegase a perder el último tren. El primero aseguró que estaría de vuelta en los andenes antes de las 11 y abandonó la estación. La ocasión que tanto tiempo había guardado parecía ponerse por fin al alcance de la mano. Tenía a mis enemigos en mi poder. Juntos podían darse protección uno al otro, mas por separado se hallaban a mi merced. No me dejé llevar, sin embargo, de la premura. Mi plan estaba ya dibujado. No hay satisfacción en la venganza, a menos que el culpable encuentre modo de saber de quién es la mano que lo fulmina y cuál es la causa del castigo. Entraba en mis propósitos que el hombre que me había agraviado pudiera comprender que sobre él se proyectaba la sombra de su antiguo pecado. Por ventura, el día antes, mientras visitaban unos inmuebles en Brixton Road, un sujeto había extraviado la llave de uno de ellos en mi coche. Fue reclamada y devuelta aquella misma tarde, no antes, sin embargo, de que yo hubiera hecho un molde y obtenido una réplica de la original. De este modo ganaba acceso a un punto al menos de la ciudad donde podía tener la seguridad de obrar sin ser interrumpido. Cómo arrastrar a Drever hasta esa casa era la difícil cuestión que ahora se me presentaba. Mi hombre prosiguió calle abajo, entrando en uno o dos bares y demorándose en el último casi media hora. Salió del último dibujando eses, bien empapado ya en alcohol. Hizo una señal al Simón que había justo enfrente de mí. Lo seguí tan de cerca que el hocico de mi caballo rozaba casi con el codo del conductor. Cruzamos el puente de Waterloo y después interminablemente otras calles, hasta que para mi sorpresa me vi en la explanada misma de donde habíamos partido. Ignoraba la razón de ese retorno, pero asocié a mi caballo y me detuve a unas 100 yardas de la casa. Drever entró en ella y el Simón siguió caminando. Denme un vaso de agua, por favor. Tengo la boca seca de tanto hablar. Y alcancé el vaso, que apuró al instante. Así está mejor, dijo. Bien, llevaba haciendo guardia un cuarto de hora, aproximadamente, cuando de pronto me llegó de la casa un ruido de gente enzarzada de una pelea. Inmediatamente después se abrió con brusquedad la puerta y aparecieron dos hombres, uno de los cuales era Drever y el otro un joven al que nunca había visto antes. Este tipo tenía sujeto a Drever por el cuello de la chaqueta, y cuando llegaron al pie de la escalera le dio un empujón y una patada después que lo hizo trastabillar hasta el centro de la calle. ¡Canalla! Exclamó, enarbolando su bastón. Voy a enseñarte yo a ofender a una chica honesta.
Estaba tan excitado que sospecho que hubiera molido a Drever a palos de no poner el miserable pies en polvorosa. Corrió hasta la esquina y viendo entonces mi coche, hizo ademán de llamarlo, saltando después a su interior. All holidays private, dijo. Viéndolo ya dentro, sentí tal pálpito de gozo que temí que en ese instante último pudiera estallar mi aneurisma. Apuré la calle con lentitud mientras reflexionaba sobre el curso a seguir. Podía llevarlo sin más a las afueras y allí, en cualquier camino, celebrar mi postrera entrevista con él. Casi tenía decidido tal cuando Drever me brindó otra solución. Se había apoderado nuevamente de él el delirio de la bebida y me ordenó que le condujese a una taberna. Ingresó en ella tras haberme dicho que aguardara por él. No acabó hasta la hora de cierre y para entonces estaba tan borracho que me supe dueño absoluto de la situación. No piensen que figuraba en mi proyecto asesinarlo a sangre fría. No hubiese vulnerado con ello la más estricta justicia, mas me lo vedaba, por así decirlo, el sentimiento. Desde tiempo atrás había determinado no negarle la oportunidad de seguir vivo, siempre y cuando supiera aprovecharla. Entre los muchos trabajos que he desempeñado en América se cuenta el de conserje y barrendero en un laboratorio de York College. Un día el profesor, hablando de venenos, mostró a los estudiantes cierta sustancia, a la que creo recordar que dio el nombre de alcaloide, y que había extraído de una flecha inficionada por los indios sudamericanos. Tan fuerte era su efecto que un solo gramo bastaba a producir la muerte instantánea. Eché el ojo a la botella donde guardaba la preparación, y cuando todo el mundo se hubo ido, cogí un poco para mí. No se me da mal el oficio de boticario. Con el alcaloide fabriqué unas píldoras pequeñas y solubles que después coloqué en otros tantos estuches junto a unas réplicas de idéntico aspecto, más desprovistas de veneno. Decidí que, llegado el momento, esos caballeros extrajeran una de las píldoras, dejándome a mí las restantes. El procedimiento era no menos mortífero y desde luego más sigiloso que disparar con una pistola a través de un pañuelo. Desde entonces nunca me separaba de mi precioso cargamento, al que ahora tenía ocasión de dar destino. Más cerca estábamos de la una que de las 12, y la noche era de perros, huracanada y metida en agua. Con lo desolado del paisaje aledaño contrastaba mi euforia interior, tan intensa que había de contenerme para no gritar. ¿Quién quiera de ustedes que haya anhelado una cosa y por espacio de 20 años porfiado en anhelarla, hasta que de pronto la vea al alcance de su mano, comprenderá mi estado de ánimo? Encendí un cigarro para calmar mis nervios, mas me temblaban las manos y latían las sienes de pura excitación. Conforme guiaba el coche, pude ver al viejo Ferrier y a la dulce Lucy mirándose desde la oscuridad y sonriéndome con la misma precisión con que les veo ahora a ustedes. Durante todo el camino me dieron escolta, cada uno a un lado del caballo, hasta la casa de Brixton Road. No se veía un alma, ni llegaba al oído el más leve rumor, quitando el menudo de la lluvia. Al asomarme a la ventana del carruaje, avisté a Drever que, hecho un lío, se hallaba entregado al sueño del beodo. Lo sacudí por un brazo. Hemos llegado, dije. Está bien, cochero, repuso. Supongo que se imaginaba en el hotel, cuya dirección me había dado, porque descendió dócilmente y me siguió a través del jardín. Hube de ponerme a su flanco para tenerle derecho, pues estaba aún un poco turbado por el alcohol. Una vez en el umbral abrí la puerta y penetramos en la pieza del frente. Le doy mi palabra de honor que durante todo el trayecto padre e hija caminaron juntos delante de nosotros. Está esto oscuro como boca de lobo, dijo, andando a tientas. Pronto tendremos luz, repuse, al tiempo que encendía una cerilla y la aplicaba a una vela que había traído conmigo. Ahora, Enoch Drever, añadí, levantando la candela hasta mi rostro, intenté averiguar quién soy yo.
Me contempló un instante con sus ojos turbios de borracho, en los que una súbita expresión de horror, acompañada de una contracción de toda la cara, me dio a entender que en mi hombre se había obrado una revelación. Retrocedió vacilante, dando diente con diente, y lívido el rostro, mientras un sudor frío perlaba su frente. Me apoyé en la puerta y lancé una larga y fuerte carcajada. Siempre había sabido que la venganza sería dulce, aunque no todo lo maravillosa que ahora me parecía. ¡Miserable! Dije. He estado siguiendo tu pista desde Salt Lake City hasta San Petersburgo sin conseguir apresarte. Por fin han llegado tus correrías a término, porque esta será, para ti o para mí, la última noche. Reculó aún más ante semejantes palabras, y pude adivinar por la expresión de su cara que me creía loco. De hecho, lo fui un instante. El pulso me latía en las sienes como a redobles de tambor, y creo que habría sufrido un colapso, a no ser porque la sangre, manando de la nariz, me trajo momentáneo alivio. ¿Qué piensas de Lucy Ferrier ahora? Grité, cerrando la puerta con llave y agitando ésta ante sus ojos. El castigo se ha hecho esperar, pero ya se cierne sobre ti. Vi temblar sus labios cobardes. Habría suplicado por su vida, de no saber lo inútil. ¿Vas a asesinarme? Balbuceó. ¿Asesinarte? Repuse. ¿Se asesina acaso a un perro rabioso? ¿Te preocupó semejante cosa cuando separaste a mi pobre Lucy de su padre recién muerto para llevarla a tu maldito y repugnante harén? No fui yo autor de esa muerte, gritó. Pero si partiste por medio un corazón inocente, dije, mostrándole la caja de las pastillas. Que el señor emita su fallo. Toma una y trágala. En una habita la muerte, en otra la salvación. Para mí será la que tú dejes. Veremos si existe justicia en el mundo o si gobierna el azar. Cayó de hinojos pidiendo a gritos perdón, mas yo desenvainé mi cuchillo y lo allegué a su garganta hasta que me hubo obedecido. Tragué entonces la otra píldora, y durante un minuto o más estuvimos mirándonos en silencio, a la espera de cómo se repartía la suerte. ¿Podré olvidar alguna vez la expresión de su rostro cuando tras las primeras convulsiones supo que el veneno obraba ya en su organismo? Reí al verlo, mientras sostenía a la altura de sus ojos el anillo de compromiso de Lucy. Fue breve el episodio, ya que el alcaloide actúa con rapidez. Un espasmo de dolor contrajo su cara, extendió los brazos, dio unos tumbos y entonces, lanzando un grito, se derrumbó pesadamente sobre el suelo. Le di la vuelta con el pie y puse la mano sobre su corazón. No observé que se moviera. Estaba muerto. La sangre había seguido brotando de mi nariz sin que yo lo advirtiera. No sé decirles qué me indujo a dibujar con ella esa inscripción. Quizá fuera la malicia de poner a la policía sobre una pista falsa, ya que me sentí eufórico y con el ánimo ligero. Recordé que en Nueva York había sido hallado el cuerpo de un alemán, con la palabra Rache escrita sobre la pared, y se me hicieron presentes las especulaciones de la prensa atribuyendo el hecho a las sociedades secretas. Supuse que en Londres no suscitaría el caso menos confusión que en Nueva York, y mojando un dedo en mi sangre, grabé oportunamente el nombre sobre uno de los muros. Volví después a mi coche y comprobé que seguía la calle desierta y rugiente en la noche. Llevaba hecho algún camino cuando, al hundir la mano en el bolsillo en que solía guardar el anillo de Lucy, lo eché en falta. Sentí que me fallaba el suelo debajo de los pies, pues no me quedaba de ella otro recuerdo. Pensando que acaso lo había perdido al reclinarme sobre el cuerpo de Drever, volví grupas, y tras dejar el coche en una calle lateral, retorné decidido a la casa. Cualquier peligro me parecía pequeño
comparado al de perder el anillo. Llegado allí, casi me doy de bruces con el oficial, que justo entonces salía del inmueble, y solo pude disipar sus sospechas fingiéndome mortalmente borracho. De la manera dicha, encontró en Obdrever la muerte. Solo me restaba dar idéntico destino a Stangerson y saldar así la deuda de John Ferrier. Sabiendo que se alojaba en el Halliday Private, estuve al acecho todo el día, sin avistarlo un instante. Imagino que entró en sospechas tras la incomparecencia de Drever. Era astuto ese Stangerson y difícil de coger desprevenido. No sé si creyó que, encerrándose en el hotel, me mantenía a raya, mas en tal caso se equivocaba. Pronto averigüé qué ventana daba a su habitación y a la mañana siguiente, sirviéndome de unas escaleras que había arrumbadas en una callejuela tras el hotel, penetré en un cuarto según rayaba el día. Lo desperté y le dije que había llegado la hora de responder por la muerte cometida tanto tiempo atrás. Le describí lo acontecido con Drever, poniéndole después en el trance de la píldora envenenada. En vez de aprovechar esa oportunidad que para salvar el pellejo le ofrecía, saltó de la cama y se arrojó a mi cuello. En propia defensa, le atravesé el corazón de una cuchillada. De todos modos, estaba sentenciado, ya que jamás hubiera sufrido la providencia que su mano culpable eligiese otra píldora que la venenosa. Poco más he de añadir, y por suerte, ya que me acabo por momentos. Seguí en el negocio del coche un día más o menos, con la idea de ahorrarlo bastante para volver a América. Estaba en las caballerizas cuando un rapaz harapiento vino preguntando por un tal Jefferson Hobb, cuyo vehículo solicitaban en el 221B de Baker Street. Acudí a la cita sin mayores recelos, y el resto es de usted desconocido. El joven aquí presente me plantó sus dos esposas con destreza asombrosa. Tal es la historia. Quizá me tengan por un asesino, pero yo estimo, señores, que soy un mero ejecutor de la justicia, en no menor medida que ustedes mismos. Tan emocionante había sido el relato, y con tal solemnidad dicho, que permanecimos en todo instante mudos y pendientes de lo que oíamos. Incluso los dos detectives profesionales, hechos como estaban a cuanto se relaciona con el crimen, semejaban fascinados por la historia. Cuando ésta hubo terminado, se produjeron unos minutos de silencio, roto tan solo por el lápiz de Lestrade, al rasgar el papel en que iban quedando consignados los últimos detalles de su informe escrito. Sobre un solo punto, desearía que se extendiese usted un poco más, dijo al fin Sherlock Holmes. ¿Qué cómplice de usted vino en busca del anillo anunciado en la prensa? El prisionero hizo un guiño risueño a mi amigo. Soy dueño de decir mis secretos, no de comprometer a un tercero. Leí su anuncio y pensé que podía ser una trampa, o también la ocasión de recuperar el anillo que buscaba. Mi amigo se ofreció a descubrirlo. Admitirá que no lo hizo mal. Desde luego, repuso Holmes con vehemencia. Y ahora, caballeros, observó gravemente el inspector, ha llegado el momento de cumplir lo que la ley estipula. El jueves comparecerá el preso ante los magistrados, siendo además necesaria la presencia de ustedes. Mientras tanto, yo me hago cargo del acusado. Mientras esto decía, hizo sonar una campanilla, a cuya llamada dos guardianes tomaron para sí al prisionero. Mi amigo y yo abandonamos la comisaría, cogiendo después un coche en dirección a Baker Street.
Capítulo 6. Continuación de las memorias de John Watson, doctor en medicina.